Hola chicos, pues bueno, el día de hoy te voy a terminar de contar estas historias que hemos venido platicando sobre el porfiriato, qué tanto hizo don Porfirio Díaz por nuestro país, qué cambios hubo en él. Uno de los cambios que te voy a platicar ahorita va a ser la bandera de México. Si observas, te puse dos banderas. No se parecen mucho a la bandera que tenemos en la actualidad, porque tú sabes que a lo largo de los años estas banderas han ido cambiando. Al lado izquierdo es la bandera que estaba durante el gobierno de Porfirio Díaz. Y la del lado derecho es una bandera que va a ser instaurada por otro señor que más adelante te voy a platicar. Se llamaba Venustiano Carranza. El diseño ha ido cambiando, si te fijas, respetamos los mismos colores, sigue siendo una águila parada en un nopal, devorando una serpiente, pero se le han ido agregando diversos diseños con sus hojas de laurel y de olivo y su islote y su laguito. El mismo diseño, variando. Te voy a ir platicando poco a poco qué fue lo que pasó con don Porfirio. Pues resulta que don Porfirio ya tenía 30 años siendo presidente de México. O sea, muchísimo tiempo. Don Porfirio Díaz ya tenía 80 años de edad, ya estaba viejito, por lo tanto ya estaba cansado y pues no gozaba de muy buena salud. Y la gente ya empezaba a decirle, don Porfirio, pues ya váyase mejor a descansar, o sea, mejor hay que darle oportunidad a alguien más de que sea presidente, o sea, usted ya hizo mucho, muchas gracias, pero pues vamos a buscar un nuevo presidente. ¿Pero qué crees? Don Porfirio no quiso. Dijo que él iba a ser presidente por otros años más. Eso a mucha gente no le gustó. Las ciudades estaban bastante bien, tenían muchos servicios, muy buena comunicación, comercio, educación, estaban muy bien, pero el campo estaba muy descuidado. La gente que vivía en el campo pues estaba muy pobre, ya te lo he venido platicando a lo largo de estas clases. El campo como si se le hubiera olvidado a don Porfirio. No los procuró, no los ayudó lo suficiente. Entonces, había mucha gente molesta. Y van a empezar a buscar apoyo con simpatizantes a su causa y que estaban en contra de don Porfirio. Como por ejemplo el siguiente personaje. Este señor se llama Francisco Madero. Él va a ser una de las personas que va a decir, don Porfirio, ya mejor usted ya no vaya a ser presidente. ¿Qué le parece si yo me postulo para presidente? Pues don Porfirio, como bien te mencioné, no quiso dejar de ser presidente y al contrario, dijo que quien se rebelara en su contra iba a parar a la cárcel. Y eso fue lo que pasó. Madero, al postularse como presidente, su lema o su frase más famosa era sufragio efectivo, no reelección. No queremos que don Porfirio continúe siendo presidente, al contrario, queremos hacer un cambio que respete el cambio. Como bien te menciono, don Porfirio lo metió a la cárcel. Estando en la cárcel, pues va a hacer que mucha gente se moleste por esa decisión. Haciendo una pequeña trampa, don Madero se va a disfrazar de mecánico y con ayuda ahí de algunos guardias logra escaparse de la cárcel y se va a ir a esconder a otra ciudad. Y desde ahí va a decir, ¿saben qué? Pues no, vamos a tener que idear un plan para quitar a don Porfirio de presidente y escribe un plan que se va a llamar el Plan de San Luis. En él va a incitar a la gente a que se unan a un movimiento muy importante que tú ya conoces. Él les decía que todos se tenían que reunir el 20 de noviembre del año de 1910 para iniciar la Revolución Mexicana. Tú en alguna otra ocasión ya has escuchado de estos temas, incluso ese día recordamos siempre el movimiento y hacemos diversas representaciones en la escuela, incluso hasta bailables. Porque en esta época, pues, sobre todo los campesinos,
se van a levantar en armas y van a buscar la manera de vencer al gobierno de don Porfirio Díaz. Va a ser una época de lucha, otra vez guerra. En estas guerras lo triste es que se van a integrar hombres, mujeres, incluso niños. A lo largo de estas épocas van a aparecer diversos personajes. Cada uno va a defender esta lucha en diferentes estados de la República. Yo únicamente te menciono los apellidos, tú te vas a encargar de investigar sus nombres. Uno de ellos es Zapata y el otro es Villa. Observa bien incluso hasta su forma de vestir, bigotones, porque es como una moda en aquellas épocas. Otros dos personajes van a ser Huerta y Obregón. Estos personajes que te he ido mencionando a veces eran amigos y aliados y se juntaban y hacían equipo para derrotar al ejército, pero en otras ocasiones se peleaban entre ellos. Tristemente, estas personas, varios de ellos fallecen fusilados, perseguidos, encarcelados, hasta que va a llegar uno que va a tratar de poner un poquito más de orden a esta historia. Y hablamos de Carranza. Este señor va a lograr terminar la Guerra de la Revolución en el año de 1917. Quiere decir que pasaron 7 años de guerras, luchas, muertes, pobreza, otra vez. Carranza va a escribir la Constitución Mexicana, una serie de leyes que todos los mexicanos tienen que seguir, en donde se establecen leyes y derechos de cada uno de los mexicanos. De esta manera logra poder calmar más a la sociedad. Después de algunos años sigue habiendo uno que otro peleonero, pero el año de término de la revolución es 1917. ¿Y cómo era a todo esto la vida de la sociedad durante la revolución? Pues obviamente era triste, una época muy violenta y muy pobre. La gente del campo, pues la mayoría se había ido a pelear en la guerra de la revolución, entonces ya no había quien sembrara, quien cosechara, la comida pues se empezó a agotar. De igual manera muchas escuelas se tuvieron que cerrar por miedo a que el ejército contrario llegara y pues lamentablemente disparaban a todos lados y pues había un gran riesgo pues de que alguien más saliera lastimado, inocentes. De igual manera hubo muchas familias rotas. ¿A qué me refiero con esto? Papá se tenía que ir a la guerra o también mamá se tenía que ir a la guerra. Y había ocasiones en las que se iban los dos y pues lamentablemente muchos de ellos morían en las luchas y esos hijos se quedaban huérfanos. A eso me refiero con familias rotas. En esta guerra participaron muchas mujeres, se les conocía normalmente como Adelitas. Y entonces, pues esto pues provocó que muchos niños se quedaran solitos. Uno de los principales medios de transporte pues va a ser el ferrocarril. Incluso va a haber muchísimas fotos como la que te pongo ahí a continuación de un ferrocarril lleno de personas que iban a la guerra de la revolución. Se subían al tren y de esa manera podían llegar un poco más rápido a otros territorios. Entonces va a ser muy común que veas imágenes así y cuando las veas recuerda que es de la época de la revolución. A lo largo de esta época van a surgir varias canciones revolucionarias conocidas como corridos. Son una mezcla entre una historia, un cuentecito y una canción. Las más famosas va a ser una que se llama Adelita y otra que se llama La Cucaracha. Aquí te muestro una imagen de Adelita. Precisamente era una muchacha llamada Adela Velarde Pérez, que era muy guapa y que todo el mundo la asediaba, o sea, la buscaba, le coqueteaban. La Cucaracha, la canción que tú conoces, pues está dedicada a un incidente que tuvo Francisco Villa, en el que se quemó un pie al pisar una fogata. Y por la manera de caminar que le quedó porque le dolía su piecito, pues lo apodaron la Cucaracha. Bueno, ahorita te voy a poner una muestra de un corrido, concretamente el de Adelita, para que veas que es una mezcla entre una historia y una canción.
En lo alto de una bruta serranía, acampados encontraba un regimiento y una moza que valiente los seguía, locamente enamorada del sargento, popular entre la tropa y Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba, y se oía que decía aquel que tanto la quería. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. ¿Qué tal es? Una historia de amor. Bueno, pues como esta va a haber muchos otros corridos. Bueno, pues ya te platiqué un poquito de la Revolución Mexicana. Te la platiqué muy rápida, porque cuando tú estés en quinto de primaria ya la vas a estudiar con mucho más detalle. Ahorita lo importante era que tuvieras una noción general de qué pasó en esta época. Y si te fijas, te he venido platicando de muchas guerras, mucha pobreza, pero aquí lo más importante es que seguimos saliendo adelante de todos esos problemas y dificultades. Hay que estar bien orgullosos y por eso siempre gritamos ¡Viva México! Nos vemos la próxima.